Continuamos con Realidad Sanitaria. Escuchábamos primero Rutas Argentinas de Almendra, en la voz del Flaco Spinetta, extraordinario poeta que tenemos y que tuvimos, y Seguir viviendo sin tu amor, el segundo tema que corona esta noche de Realidad Sanitaria. Bueno, continuamos con el tema medicamentos, que es el eje del programa hoy, número 54. Y estamos en comunicación con un especialista, con un docente universitario, farmacólogo, que ya ha conversado con nosotros el año pasado. Y se trata del doctor Constantino Tulupas, que está en línea. ¿Me escucha, doctor? Sí, Damián. Me hubiera gustado escucharlo al Flaco también. Sí que llegué tarde. Ah, bueno. Pero póngalo ahora cuando termine la nota, cualquier canción del Flaco. Por supuesto. Damián, muchas gracias por participar, doctor Constantino, en esta noche dedicada a los medicamentos, dedicada, bueno, usted decía, voy a tomar un párrafo de un reportaje que he tomado de internet, en donde el mercado de alto costo es un mercado negro en el que no están transparentados los actores. Hemos transparentado los medicamentos con la trazabilidad, pero transparentar a los actores es una materia pendiente. ¿Esto sigue siendo así, doctor, en este contexto de libre mercado? Yo te diría que sí, y tenemos, digamos, cuando uno dice trazabilidad de actores o reconocer la pertinencia de quienes están, digamos, en la fabricación, distribución, comercialización de medicamentos, hablando desde el mercado, después vemos el tema sanitario. Tenemos muchas materias pendientes, tenemos droguerías vendiéndole a pacientes, algo que la ley impide. Tenemos la farmacia fuera del circuito comercializador, cuando en realidad la ley de medicamentos dice claramente que la farmacia es, siendo el medicamento un bien tutelado, no es un bien de mercado. Lamentablemente, para que sea un bien social debemos articular mucha política, cosa que vos sabés perfectamente. Pero claramente, para que sea, digamos, un bien manejado pertinentemente, no podemos desfuncionalizar la farmacia y la figura del farmacéutico de lo que es la comercialización. Y tenemos en Argentina venta de medicamentos por internet, por decirte algo menor, digamos. O sea, tenemos un grave problema de fiscalización. Nosotros confundimos mucho, a veces le pedimos al Estado cosas que el Estado nunca hizo, pero las que siempre debió hacer no terminamos de definir cómo queremos que las haga, digamos, y no terminamos de fortalecerlo. Fíjate vos que hay ministros que desconocen que son policía sanitaria en su jurisdicción, hablo de alguna provincia, y se remiten a la ANMAT como si la ANMAT fuera una agencia federal. ¿Me entendés lo que digo, no? Claro, sí. Tenemos una materia pendiente que es transparentar mercado, transparentar precio, poner en manos de quienes prescriben la pertinencia de prescripciones responsables, razonables, basadas en evidencias científicas, con utilidades demostradas, pero también en el tema de mercado, con la mirada de libre mercado que vos decís, claramente tenemos mucha intermediación. Fíjate vos que podés leer en cualquier diario que la industria le ha bajado al PAMI en alto costo el precio de medicamentos un 80%. Mi pregunta sería, ¿cuál es el precio entonces? Claro. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, pueden inflar el precio por un lado y después decir que hacen el descuento, ¿no? ¿Quién regula eso? Nadie, porque desde el decreto 2284 de Cavallo y Menem, que destruyeron, digamos, un artículo fundamental de la ley de medicamentos, que es la ley Oñatibia, claramente definía que la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Salud de la Nación debían fijar precio y también asumían en el paciente un rol de consumidor activo. Bueno, un decreto de desregulación de la economía, ni siquiera del mercado de fármacos, desreguló precio y le quitó la tutela, digamos, de preguntarle al menos
vos sabés, Damián, que la ANMAT no le pregunta a nadie a qué precio quiere vender. O sea, uno registra un producto y después se entera, como algunos tratamientos que hoy tenemos para enfermedades raras, que el costo es de $1 millón por año. Y nos venimos a enterar una vez que el producto o está registrado o está aprobado. Digamos, tenemos mucha materia pendiente en fiscalización, regulación y articulación de políticas desde el Estado Nacional y desde la Seguridad Social. Sí, eso está claro. O sea, lo que vos me leíste mantiene vigencia, no solo en actores, en aquel momento, recuerdo, hablábamos de la trazabilidad, sino también en potencia de fiscalización y en una conducta activa de regular, digamos. Claro, cuidar a los ciudadanos es regular el mercado de fármacos con un sentido sanitario, responsable y fuertemente eficiente, porque si no, estamos destinando recursos para cosas inútiles, controversiales o sin beneficios probados todo el tiempo. Tal cual. Doctor, recién casualmente hablaba con la historiadora Karina Ramaciotti, que tiene un trabajo extraordinario sobre regulación de medicamentos en Argentina, y ella toma el periodo 46-2014 y cita 3 grandes momentos, digamos. Mesta como experiencia reguladora del peronismo, la empresa de medicamentos del Estado argentino, luego la ley de medicamentos 16.462 y 463 de Ilia en el 64, y esta del 2014 que tiene que ver con la 26.688 de producción pública de medicamentos, que se avanza un poquito no solo en materia regulatoria, sino en la producción propiamente dicha, ¿no? ¿Qué quedan de esas leyes o de esos 3 momentos, digamos? Mirá, son hitos históricos, ahí Karina lo define perfectamente. Yo le agregaría, digamos, sin ánimo de manifestar que hay una omisión, al contrario, pero sí hay un hito que no nació, que fue la 25.649, cuando recordó el Congreso de la Nación que hay que prescribir por nombre genérico, y el PAMI, en lugar de poner la receta de prescripción obligatoria por nombre genérico, le volvió a dar a la industria más poder que nunca. ¿Se entiende lo que te digo, no? O sea, poniendo el nombre comercial, digamos, el nombre de fantasía. Exacto. Te puedo decir claramente que esto fue entre octubre del 2002 y marzo del 2003, momento en que Guadalupe Zulach, que es mi compañera de trabajo, y yo estuvimos en el PAMI claramente con una idea de cambiar el modelo, decisión que después al más alto nivel ejecutivo del país se resolvió no llevar adelante, por motivo por el cual ese cambio no se produjo. Y hoy vos te das cuenta que la industria sigue teniendo el modelo cartelizado de oferta, que como vos decías, Damián, recién, fija el precio, te define el descuento y además definen quiénes juegan, lo cual es un absurdo, digamos, ¿no? Y son actores importantes, doctor, los laboratorios nacionales, ¿no? Sobre todo en los últimos 30 años. Me refiero a Roemers, Bagó, Elea, bueno, los grandes privados, ¿no? A ver, Argentina es un modelo único, como en tantas cosas, y esto Karina seguramente lo sabe, claramente somos el país que más especialidades medicinales por medicamento o por fármaco tiene registrado. No hay mercado que tenga 35 omeprazol o 40 amoxicilina, por decirte algo, ¿no? Es decir, somos un mercado que hasta que aparecieron los de alto costo, la industria local, nacional o nacional vinculada a alguna internacional o multinacional, vendía en unidades y en pesos más que claramente las multinacionales, Roche, Roemers, Eli Lilly, Pfizer, por nombrarte algunas, Merck. Cuando aparecieron los monoclonales y aparecieron los medicamentos de alto costo, que volvieron a generar oligopolios formidables, claramente se mantiene en volumen, en cantidad de unidades, más venta de los laboratorios nacionales, pero en pesos ya el 60% ya le corresponde a la industria multinacional. Claro. Pero por otro lado, vos me marcaste una cosa que es muy importante. Voy a tomar en un minuto 2 cosas que señalaste. La ley Oñatibia, así como Carrillo es un hito sanitario ineludible, independientemente de la opinión político-ideológica o partidaria de quien lo analice, Oñatibia es un hito sanitario
que para que tengamos dimensión de eso, la FDA firma el acta federal en el año 67 y tiene como modelo de regulación y de registro. La ley Oña Tibia definía que no había registro de nuevos medicamentos si no aportaban o ganancia terapéutica o menor precio. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí, la FDA que es la encargada de regular en Estados Unidos, ¿no es cierto? Exactamente, la FDA, que es la agencia que hasta el año 90 era la más seria del mundo. Del 90 para acá las políticas neoliberales la han convertido en una oficina de la propia industria. De hecho, hoy está, hace muchos años que los directores de FDA son todos gerentes de la industria, que de acuerdo al momento político van consensuando en la Cámara de Representantes, y que claramente se basó en la ley Oña Tibia. Y la ley Oña Tibia la destruye el decreto de Menem-Cavallo 150, que claramente deroga 29 artículos y dice que a partir de ahí nosotros nos registramos medicamentos de acuerdo a un anexo. Si se registran en Estados Unidos entran en Argentina, si se registran en España entran en Argentina, si se registran en Ecuador entran en Argentina. Si te nombro países muy inverosímiles y de distinta potencia, es decir, ni siquiera tuvimos la precaución de decir, bueno, si hay agencias de alta regulación o alta vigilancia sanitaria, queremos esos medicamentos. Pero por otro lado, para tu audiencia, que yo sé que es mucha, registrar un medicamento solo implica autorizar a un fabricante a venderlo. Ahora, de allí a que sea elegible, esté en una primera línea de opción para un tratamiento razonable y responsable, hay una distancia muy grande. Claro. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿cómo analiza, doctor, este clima que hubo sobre el final del kirchnerismo, 2014-2015, en donde se puso el tema de la producción de vacunas, medicamentos, productos médicos, como en una primera plana, y se intentó dar impulso y regular también desde ese ámbito? Mira, en el gobierno anterior hubo un hecho que quienes lo disputaron y lo pudieron digamos, plasmar en una ley, que es la que mencionaste en base al trabajo de Karina, que es la ley de producción pública. Bueno, tuvieron que empujar mucho para que eso pudiera salir y que además tuviera entidad en términos de contar con presupuesto, tener escala para producir, transferir tecnología, digamos. Mi experiencia y la nuestra, trabajando hace muchos años en seguridad social y para financiación estatal, diría que la producción pública es muy importante para desarrollar estructuras, digamos, de avance tecnológico y transferencia. La potencia para regular precio es relativa porque depende mucho de la escala y la capacidad de producción que tengan esos laboratorios. Claro. Entonces, a veces en Argentina lo que nos pasa, Damián, es que potenciamos, digamos, la opción o la posibilidad de hacer producción pública, y hay ejemplos muy importantes, como en Santa Fe, como vos bien conocés, como ha habido en su momento en San Luis, como hay hoy, yo te estoy hablando hoy desde Río Negro, y en Río Negro hay un laboratorio que históricamente fabricó antiparasitarios y ahora quiere potenciar su producción y mejorar la escala, y va a comenzar a fabricar tuberculostáticos, para decirte algo. Pero claramente, mientras tanto tenemos el tercer mercado después de México y Brasil de Latinoamérica, que es Argentina, sin ningún tipo de regulación sobre el precio de medicamentos que venden las multinacionales y los laboratorios nacionales o locales. Y no tenemos una política de registro que sea coherente, y ahora vamos a votar una agencia de evaluación de tecnología que podrá ser una buena herramienta si además logramos tener definidos criterios de qué beneficios clínicos hay que cubrir y cuáles tienen relevancia para asignarle recursos, porque si no, lo único que va a hacer esa agencia es decir, no es costo efectivo, a este precio los beneficios son irrelevantes, y nada, tendremos un informe técnico, pero no tendremos un acto regulatorio, ¿me entiendes? Claro, en un contexto que da la impresión de una desregulación total. Recién leía al principio del programa sobre Pharmacity, ¿no? Esta empresa, bueno, donde Quintana, que es un funcionario de primera línea de Macri, es uno de los accionistas aún hoy. Sí, mira, el tema de Pharmacity, yo quiero ser claro en esto.
si empezamos al revés, el medicamento en Argentina tenía legislación suficiente y pertinente, y las mismas que citó Karina en ese trabajo, para que el medicamento estuviera en oficinas de farmacia y que esas oficinas de farmacia sean de farmacéuticos, y que en cualquier caso, cualquier capitalización que requiriese la oficina de farmacia, con la escala o la dimensión que tuviera, nunca el farmacéutico tuviera claramente, digamos, una responsabilidad menor o de dirección técnica. Y así nacieron hace muchos años las sociedades comanditas de la farmacia, que la misma corporación farmacéutica, habrás leído mucha movida, digamos, en contra de Pharmacity, cosa que yo, digamos, comparto, porque me parece que Pharmacity es un hipermercado en el que cuesta reconocer la farmacia, para decirlo claramente. Sí, sí. Y no me parece ni cultural, ni política, ni sanitariamente deseable que vayamos a comprar un chocolate al mismo tiempo que compramos un anticonceptivo, digamos, porque me parece que no están aseguradas, digamos, las protecciones legales que deben cumplirse en una oficina de farmacia. Está claro lo que digo, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, entonces la sociedad comandita que la Confederación Médica de la República Argentina no combate, al contrario, alienta y promueve, ahora parece ser que el problema es una sociedad anónima de escala, como lo es Pharmacity, cuando en realidad el problema es el mismo. Simplemente que ahora hay una cuestión de tamaño, ¿se entiende lo que te digo? Sí, 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 claro. Y hay una cuestión de, por supuesto no desconozco quién es Quintana y digamos los esfuerzos que pueda hacer Quintana para manifestar que no incide, correrán por cuenta de él, digamos, pero es claro que es el actor principal para que Pharmacity en los últimos 10 años en Argentina haya crecido del modo que creció esto. Claro, y la resistencia se está dando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde hay una gran cantidad de farmacias y pequeños farmacéuticos aún, el farmacéutico de barrio, digamos. Todavía en la provincia de Buenos Aires existe la figura del farmacéutico de escala mediana o pequeña, que es ese que queremos nosotros que tenga insulina, por ejemplo, o que tenga un medicamento para un afiliado del PAMI que tiene, por ejemplo, un cáncer de próstata, por decirte algo, donde el PAMI firma con la industria hace 20 años convenios de oncología, donde los medicamentos los entrega una farmacia, pero están divorciados de la facturación de ese medicamento. ¿Me entendés lo que te digo, no? Claro, sí, sí. Eso es un hecho fiscal, es un hecho ilegal, que alguna vez este país va a tener que resolver. Y yo confío en que próximamente, como viste a veces como es, ¿no? Cuando se anuncian actitudes regulatorias, a veces hay que llevarlo adelante, ¿no? Claro. Viste que este año el PAMI anunció que iba a haber, digamos, una incidencia de la obra social en las decisiones mucho mayor que la que ha venido habiendo en los últimos 10 o 15 años. Sí. No, hasta el momento no hemos visto un acto regulatorio que beneficie al conjunto. Y sigue siendo el PAMI volviendo a Pharmacity, te quería comentar esto. Sí. La provincia de Buenos Aires es una gran defensa de eso, como lo ha dicho Mendoza en su momento y otras provincias, porque hay leyes, digamos. El problema de Argentina es que tenemos una gran dificultad para cumplir con las normas y una gran prepotencia para violentarlas, digamos, ¿no? Entonces, esta disputa que de llegar a la Corte Suprema tendría no menos de 2 o 3 jueces en incapacidad de opinar, para decirlo claramente. Claro. Rosenkrantz claramente era el representante de Pharmacity que obtuvo y que posicionó a Pharmacity en esta expansión extraordinaria que ha tenido, en primer lugar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lo cual no te tengo que decir nada más. Acá me quieren hacer un comentario. Sí. Exacto. Acá me comenta Guadalupe que en la misma provincia de Buenos Aires, que se combate la llegada de Pharmacity, y que yo apoyo esa decisión, las farmacias en comanditas tienen a farmacéuticos con el 0,0% del capital de la farmacia, y sin embargo no hay ninguna disputa en ese sentido, digamos, ¿no? Claro. O sea, parece ser que hay, a veces algunos dirigentes farmacéuticos usan este tipo de peleas
para que también los mismos farmacéuticos no se den cuenta que mientras tanto no pueden facturar medicamentos oncológicos, están afuera del convenio PAMI, con el convenio IOMA están cada vez más distanciados de una política de acceso y de asistencia y atención farmacéutica para los afiliados como la que han tenido. ¿Se entiende lo que te digo, Damián, no? Sí, o sea, sí, perfecto. Sí, vamos a abrazar a la Corte Suprema, vamos a pelear contra el gran monopolio, pero mientras tanto los convenios que la farmacia tendría que firmar con los grandes pagadores de la Seguridad Social, algunos de esos dirigentes tampoco hacen nada para que eso suceda. Claro, tal cual. Creo haber sido muy claro. Qué interesante, doctor, todos estos temas. Seguramente vamos a volver a llamarlo en breve, porque hay mucho para conversar sobre medicamentos, política regulatoria, ¿no? Y dónde invertir, porque eso que no hablamos de los medicamentos esenciales y no hablamos de un montón de temas. Por supuesto, Damián, cuando vos quieras, es un gusto conversar contigo. Bueno, le mando un abrazo grande, doctor Tulupa, y le agradecemos la comunicación y la charla. No, al contrario, yo soy el agradecido y ahora me voy a escuchar al flaco Spinetta. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Chao, querido.